placer para mí poder encontrarme con ustedes una vez más en su programa Bienaventurados. El día de hoy vamos a ver Mateo capítulo 5, verso 5, que dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La pregunta es, ¿qué significa la palabra manso? Bien, el día de hoy te invito a que puedas tú conocer lo que esta palabra significa. Así que síguenos el día de hoy en este nuevo programa. En los videos anteriores estuvimos viendo acerca de lo que significaba ser pobre en espíritu. Y esto es algo importante y vital, puesto que la palabra pobre, habíamos visto que significaba en griego la palabra tojos, y significaba prácticamente reconocer que lo único que necesitabas para poder ser feliz era tener a Dios en tu vida. El día de hoy vamos a ver lo que significa ser manso. Muchos lo relacionan con ser humilde, y tiene algo que ver con eso, pero es mucho más profundo. Las escrituras dicen: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso es una palabra muy profunda, y en griego es la palabra praus. La palabra praus en griego tiene un significado profundo. En Grecia, o en la antigua Grecia, los jinetes le llamaban a sus caballos praus cuando sus caballos cumplían ciertas características. Se decía que un caballo era praus cuando había sido un caballo indomable, un caballo salvaje, totalmente salvaje, pero que el jinete había podido lograr que este caballo sea dominado, controlado. Y entonces, cuando el caballo era controlado por el jinete y cuando el caballo obedecía las órdenes de su jinete sin chistar, sin cuestionar, entonces se decía que ese caballo era un caballo praus, era un caballo que estaba bajo el control del jinete. Lo que me llama la atención es que la palabra praus significa en griego poder bajo control. Significa que tienes el poder de hacer cualquier cosa, pero decides poner ese poder bajo control, bajo el control de tu jinete, para someterte a las ordenanzas de él, a los mandamientos de él. Y este versículo es profundo. A mí me llama mucho la atención cuando nuestro Señor dice: bienaventurados, o sea, macarios, doblemente feliz. Te está diciendo: vas a ser una persona bendecida directamente por Dios cuando seas praus. Te está diciendo el Señor: cuando tú aprendas a poner tu poder bajo control, tu poder bajo mi control, y te sometas y te sujetes a mis mandamientos sin cuestionamientos y sin chistar. Esto a mí me llama la atención porque hay mucha gente que piensa que los creyentes nos movemos en base solo a la fe, lo cual es cierto, pero tienen un concepto errado de lo que significa fe. Mucha gente piensa de que los creyentes nos tiramos al vacío. Piensan de que simplemente creemos ciegamente en lo que Dios dice y entonces nos lanzamos al vacío sin tener las pruebas o las evidencias suficientes para creer en lo que acabamos de leer o para creer en lo que Dios dice, y por lo tanto tener fe es lanzarse al vacío, es estar enceguecido, ¿verdad? Es lo que muchas personas piensan, pero esto es totalmente falso. La Biblia nos muestra las evidencias suficientes para poder creer que lo que estamos leyendo o lo que Dios dice es totalmente cierto. Tenemos las evidencias, por eso es que recordemos que la palabra fe viene de una palabra griega que es pistis, pero tener fe es pisteo, es como poner la fe en acción, lo que significa que tener pisteo, o sea, poner tu fe en acción, es producto de tu fe. En base a tu fe está basada en un conocimiento previo, y en base a ese conocimiento que tú tienes, que te ha presentado las evidencias suficientes para hacer pisteo, o sea, para accionar, es que tú tienes fe. Entonces, fe está basada en las evidencias, en tu conocimiento. Recordemos que primera de Juan, cuando Juan empieza la carta, dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, esto os anunciamos. O sea, él tenía las evidencias suficientes, él había comprobado
con la experiencia y había comprobado, había visto las evidencias de la resurrección de Cristo, lo cual en los videos anteriores les he mencionado que existen todas las evidencias para demostrar que Jesucristo resucitó de los muertos, y si Él resucitó entonces es Dios. Lo vuelvo a repetir porque esto es importante, existen las evidencias y por lo tanto si hay evidencias para demostrar que todo lo que las Escrituras dice es cierto, lo cual es cierto porque un versículo es explicado por otro, pero hay cosas que no están explicadas, pero la mayoría de cosas que nosotros necesitamos saber para poder vivir una vida de rectitud delante de Dios, se nos presentan las evidencias en las Escrituras para creer en estos mandamientos. Por lo tanto, volviendo al versículo clave del día de hoy, que es bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, el Señor nos está prometiendo recibir la tierra, no solamente las bendiciones espirituales y físicas y materiales que Dios te puede dar. No estoy diciendo que estoy haciendo una regla de que todos los creyentes tenemos que tener dinero o que tenemos que ser millonarios. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que Dios te dará de acuerdo a tus necesidades. Dios te promete aún en Deuteronomio capítulo 28, le prometió al pueblo de Israel que si el pueblo de Israel era obediente, Dios lo iba a bendecir. Pero quisiera concentrarme un poco más también en aquella promesa que Dios nos ha hecho de que va a volver. La Biblia dice de que Él va a volver a reinar en esta tierra, que va a ser cielo y tierra nueva, y Él te promete estar en ese momento cuando Él reine por siempre, con su reinado no tendrá fin, prometiendo que tú vas a estar ahí si tú aprendes a sujetarte y a someterte a los mandamientos que Él ha establecido para el ser humano. Por eso el Señor dice, bienaventurados, dice, macarios los praos, dice, bendecidos directamente por Dios, aquellos praos, aquellos que ponen su poder bajo control, significa tu dominio sobre ti mismo, significa tus decisiones, sino que aquel que se somete a su jinete, en este caso es nuestro Señor, quien controla tu vida y quien pide dirigir tu vida. Y te está diciendo, deja de dirigirla tú, pon tu poder bajo control, bajo mi control, sométete a mí y obedece mis mandamientos y yo te daré la tierra por heredad. Y serás bienaventurado, porque esa felicidad solo te la puedo dar yo. Esa promesa de que vivas por la eternidad y reines conmigo por la eternidad es solo algo que Dios mismo puede darte a través de su Hijo. Es por eso que el día de hoy quería compartirte esta bienaventuranza. Es bienaventurados los mansos, bienaventurados los praos, los que tienen su poder bajo control y se someten a la voluntad de Dios, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ha sido un gusto para mí poder compartirles este nuevo programa de Bienaventurados y nos vemos el siguiente fin de semana. Que tengan un gran fin de semana y que Dios los bendiga. Hasta luego.